El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pide a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, la felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. Elige hoy ser feliz y busca lo positivo siempre, en cada día, aunque tengas que buscar con mayor intensidad. Pero créeme, siempre encontrarás más que razones suficientes para ser una persona feliz. Da la alegría a tu alma, alegría a tu corazón, ponle una hermosa sonrisa a ese rostro hermoso que Dios te ha dado y trata de vivir este día con una actitud nueva, con una actitud diferente. Trata de ver la vida desde la perspectiva de Dios y no dejes que los problemas o la situación que hoy estás enfrentando te ahogue y te robe esa alegría. Por el contrario, elige ser feliz. Dios te hizo para que seas feliz. Que tengas un día entonces lleno de felicidad y lleno de la bendición de Dios. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 16 del 13 al 23. Un Evangelio bastante interesante. ¿Por qué? Porque hoy veremos a un Pedro que acierta en su declaración acerca de quién es Jesús. Y como resultado de ese acierto, Jesús lo elogia públicamente. Pero luego vamos a encontrar que Pedro desacertó, se equivocó, se erró en su apreciación acerca del mesianismo de Jesús, que Jesús venía a proponer. Y como consecuencia de ese desacierto, ahora Jesús lo reprende. O sea que hoy en el Evangelio encontramos a Jesús primero elogiando a Pedro y luego reprendiéndolo. ¿Pero por qué el elogio? Primero, porque están en Cesarea de Filipo. Recordemos que en tiempo de Jesús habían dos Cesareas. Cesarea marítima, que está junto a la costa y que básicamente era una ciudad que el rey Herodes el Grande había construido porque allí había puesto un puerto muy grande para Israel. Una ciudad hermosa y a la cual tuve yo la oportunidad de ir hace poco. Pero también estaba Cesarea de Filipo, que era mucho más conocida quizás en los evangelios. Y se le llama así en honor a Filipo, el hijo de Herodes el Grande, porque él básicamente la había ampliado y reconstruido. Jesús está allí con sus discípulos y le hace una pregunta a ellos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él escucha las respuestas de la gente, las opiniones, y esto es lo que hablan los discípulos. La gente dice que eres Juan el Bautista, o Jeremías, o Elías, o uno de los profetas. Y ahora Jesús va a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, por supuesto, levanta la mano y hace esta gran declaración y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por supuesto que esta declaración que hizo Pedro fue una revelación espiritual y Jesús lo elogia y lo elogia públicamente, tanto que Jesús le dice: dichoso tú, bendecido tú, feliz eres tú, Simón hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. En otras palabras, Pedro, lo que tú acabas de decir no es una conclusión lógica, esto es una revelación espiritual. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y allí le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Pasó de ser Simón, hijo de Jonás, a llamarse Pedro. En este momento podemos decir: bravo Pedro, lo hiciste muy bien, acertaste en tu declaración. Pero ¿qué hace Jesús luego? Le dice a los discípulos: no hablen mucho de todo esto. ¿Por qué? Porque es necesario que yo primero tenga que pasar por cierto proceso. Y Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. En otras palabras,
Ya ustedes lo escucharon, esa es la verdad, pero calladitos. Calladitos se ven más bonitos. Es lo que Jesús básicamente le dice a los discípulos. Y luego, ¿qué hace Jesús? Comienza a tener un diálogo profundo, íntimo, con sus discípulos. Y Él les hace saber que Él tiene que ir a Jerusalén. Y en Jerusalén, por supuesto, allí va a haber conflicto. Allí Jesús va a sufrir mucho. Allí va a morir y al tercer día va a resucitar. Esta es la declaración que Jesús hace a sus discípulos. Pero ¿qué hace Pedro en este momento? Recordemos Pedro, al que Jesús había elogiado públicamente. Ahora Pedro se lo lleva aparte. Y escuchemos lo que Pedro le dijo a Jesús. Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como la ven los hombres. ¿Se dieron cuenta? Ahora Pedro se equivocó, ahora Pedro erró. Pedro ciertamente tenía un concepto claro acerca de quién era Jesús. Era el Mesías. Pero cuando Jesús el Mesías empieza a hablar de dolor, empieza a hablar de sufrimiento, empieza a hablar de cruz y de muerte, ese no es el Mesías que Pedro esperaba. Ese no es el Mesías que Pedro quiere ver en Jesús. Él quiere ver un Mesías de gloria, de poder, de conquista, de victoria, mas no un Mesías que tenga que pasar por el sufrimiento y mucho menos por la cruz. Y ese hombre, al que Jesús había llamado Pedro y le había dado un nombre nuevo, Simón, hijo de Jonás, lo llamó Pedro, ahora lo llama Satanás. ¡Qué interesante! Hoy en este evangelio Jesús le da a este amigo nuestro dos nombres. Primero lo llama Pedro y luego lo llama Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque Satanás significa obstáculo, significa enemigo, significa adversario. Y así como Jesús en el desierto fue tentado por el demonio para tomar un camino fácil, ahora Pedro, si ustedes quieren, está tentando a Jesús para evitar la cruz, para que no tome ese camino de la cruz que ya comenzó en Galilea y que va a culminar en Jerusalén. Pedro quiere que Jesús tome un camino diferente, un camino más fácil, un camino de gloria, un camino de reconocimiento, un camino de victoria. Lo que Pedro no sabía es que Jesús tenía que tomar ese camino. Era parte del plan de Dios y que Pedro no era el que le iba a decir qué camino tomar, porque él era Dios. Pedro era su seguidor. Por lo tanto le estaba diciendo, Pedro, ¿sabes qué? Ponte en tu lugar. Tú estás para seguirme y no para que yo te siga a ti. Tú estás para que me escuches a mí y no para que me digas qué es lo que yo tengo que hacer. Esta es la realidad de nosotros como cristianos. Este evangelio es fascinante. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces nosotros acertamos, pero también desacertamos continuamente. Y esa es la realidad de nosotros. No podemos esperar que siempre acertemos en la vida. Hay momentos en que, bravo, tenemos la respuesta correcta en el momento correcto, pero otras veces nos equivocamos de apreciación, nos equivocamos en nuestras opiniones, nos equivocamos en nuestros caminos. Pero sabes, esa es la vida y lo podemos ver hoy en Pedro. Sin embargo, ¿a qué nos invita Jesús? Nos invita a reconocerlo a Él como el Mesías. Y cuando yo declaro, cuando yo afirmo que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, estoy diciendo, tú eres Señor, tú eres autónomo, tú eres soberano, tú haces lo que tú quieras. Yo estoy aquí no para decirte qué es lo que tienes que hacer, sino para seguirte, para obedecer y saber que tú eres mi Dios y sabes lo que haces y todo lo que permites. Qué hermoso es poder caminar con el Señor y qué hermoso es poder abrazar también los momentos de dolor, los momentos de sufrimiento. Hay veces que la gente me pregunta, Padre, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Y mi respuesta siempre es, piensa en Jesús, piensa en todo lo que Jesús también sufrió. Y Él lo asumió y lo asumió con esperanza, lo asumió no sintiéndose una víctima, sino parte de una misión, parte de un plan que el Padre le había encomendado. Él lo hizo con dignidad, Él no fue a la cruz llorando ni lamentándose y pobre de mí, no, Él lo asumió con dignidad. Él sabía que era la única forma de salvar a la humanidad, de salvarte a ti y de salvarme a mí. Él entendía que Él era el Mesías, claro que sí. Él tenía claridad de su identidad como Mesías. Él venía a salvar, Él venía a redimir el pueblo. Pero entendía muy bien que tenía que pasar por la cruz para lograr esa salvación y redención. Pedro, de otro lado, quería ser un Salvador y un Redentor, como lo habían prometido las Escrituras, pero que evitara el dolor, que evitara la cruz.
Pidámosle al Señor para que en medio de nuestras vidas no solamente nos contentemos en los momentos de gloria y busquemos siempre la gloria, sino que en esos momentos de dolor, de fatiga, de aflicción, de cruz, abracemos la cruz, abracemos ese dolor, porque también Jesús estuvo ahí. Y sabiendo que ni la muerte pudo vencer a Jesús, porque Él resucitó al tercer día. Él se levantó para proclamar la victoria final, y así también tú te levantarás. Puede ser que ahora quizás estés camino a Jerusalén, puede ser que en este momento estés sufriendo, estés padeciendo, en este momento se avecina quizás un gran dolor, pero recuerda, Jesús resucitó, Jesús se levantó entre los muertos, también tú resucitarás, también tú te levantarás y también tú verás la gloria de Dios. Pidámosle al Señor en este día para que nos ayude en todo momento a ser fieles hasta el final. Y si hay algo más que yo quisiera compartir hoy, y con esto quiero terminar, es ver cómo Jesús elogia a Pedro públicamente y le dices: tú eres Pedro y sobre ti voy a construir mi iglesia. Pero cuando llega el momento de reprenderlo, lo hace a solas. Sí, recordemos que Pedro había apartado a Jesús, había apartado a Jesús. Pedro lo llevó aparte y comenzó a hablar con Jesús, a reprenderlo. Y esa reprensión que hace Jesús, si ustedes quieren, esa llamada de atención, lo hace también en privado. Aquí hay una gran lección también para nosotros. Aprendamos a felicitar, a elogiar, a afirmar a la gente siempre en público. Y cuando se trate de corregir a los demás, hagámoslo siempre en privado. Qué hermoso. Cuando nosotros muchas veces buscamos corregir y sobre todo buscamos, reprender a la gente y lo hacemos siempre en público, destruimos muchas veces la autoestima de la gente. Si ustedes quieren, ponemos en duda la credibilidad de esa persona. Por lo tanto, aprendamos siempre a afirmar a la gente en público, y cuando se trate de reprender o de incluso tener un diálogo con la otra persona por algo que no nos gustó, hagámoslo como lo hizo Jesús con Pedro, en privado, en privado. Felicitemos y elogiemos en público y reprendamos y corrijamos en privado. Y que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que el Señor te acompañe en este día y todos los días de tu vida. Y recuerda, sé feliz, hoy es tu elección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si les dijo: cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios, y cuando oro, pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida, y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook, y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.